Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde la revista El Congreso. Hoy estamos acá en el Capitolio Nacional, 19 de agosto del 2025. Son en este momento, permítame ya reviso, las 10:34 de la mañana con el doctor Alirio Uribe Muñoz, representante de la Cámara. Muchas gracias por su tiempo. Mucho gusto, Muy gracias por amable. la invitación. Bueno, cuéntele por favor al electorado, doctor Alirio. ¿Quién es Alirio Uribe Muñoz? Bueno, yo soy un abogado, soy defensor de derechos humanos, toda la vida he trabajado con víctimas y durante los últimos 30 años que he hecho esa actividad he tenido dos periodos en el Congreso, del año 2014 al 2018, donde fui representante a la Cámara por el Polo Democrático, precisamente a iniciativa de las víctimas que fueron las que votaron por mí y me eligieron como representante a la Cámara en ese momento en lista abierta. Después regresé al Congreso en el 2022 en la coalición del Pacto Histórico como Polo Democrático y bueno, sigo desde el Congreso defendiendo los derechos humanos y trabajando por una Colombia en paz, con derechos y garantías para todos los ciudadanos. Gracias, representante. En su rol como representante, ¿cómo equilibra la búsqueda de la verdad con la necesidad de justicia efectiva dentro de los derechos humanos acá en Colombia? Bueno, es muy importante esa pregunta porque digamos que lo que se ha tratado de hacer con los procesos de justicia transicional que hoy están vigentes en Colombia, que es el de justicia y paz, y el que se mejoró, que es el de la justicia especial para la paz, la JEP, pues siempre hay una ponderación entre el derecho que se tiene a la verdad, a la justicia, a la reparación y el derecho que se tiene a tener un país en paz. Lo que ha considerado la justicia transicional es que a mayor verdad, menor justicia en aras de alcanzar la paz. Por eso se han hecho desmovilizaciones de grupos paramilitares, por eso se hizo un acuerdo de paz con las FARC y por eso también más de 2.000 miembros de la fuerza pública están pasando por la JEP. Entonces la idea es que las víctimas tengan verdad, tengan reparación integral. La verdad hace parte de esa reparación integral, pero lo más importante es que esos grupos armados se desactiven para que no se repita los escenarios de violencia. Entonces, sí son derechos fundamentales, tanto el derecho a la paz como los derechos de las víctimas y lo que se hace en la justicia transicional con las penas restaurativas es que se garanticen unos mínimos de justicia, por ejemplo, justicia y paz, penas de 5 a 8 años, lo propio ocurrió en la JEP, y lo que estamos haciendo hoy, porque hoy voy a ser ponente del proyecto de ley que tiene que ver precisamente con la ley de sometimiento a la justicia de grupos armados, es precisamente convencer a los congresistas de Colombia que es importante tener un marco jurídico para la paz. Gracias. Frente a las normas consideradas violatorias de derechos, bases militares estadounidenses, fuero penal militar, entre otras, ¿cuál considera que fue su mayor aporte para que dichas leyes fueran declaradas nulas o inconstitucionales, si se quiere? Bueno, nosotros hicimos muchas acciones desde los años 90 para lograr que los graves crímenes y las graves violaciones de derechos humanos pasaran de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. Lo que hemos visto en la historia de Colombia es que durante varias décadas los hechos que constituían violaciones de derechos humanos los tramitaba la justicia penal militar. Lo que nosotros hicimos fue, a través de tutelas, a través de acciones populares, a través de acciones ante el sistema interamericano, es que la propia Comisión Interamericana le diera la orden al Estado colombiano de que las graves violaciones de derechos humanos no se investigaran en el fuero militar, sino en la justicia ordinaria. Un último caso que tuvimos tiene que ver con la protesta social, el caso de Dylan Cruz, que fue un caso que se llevó en la justicia penal militar y que finalmente terminó en la justicia ordinaria. Es decir, lo que ya está claro hoy es que desde el punto de vista constitucional, lo que dice la Corte Constitucional, lo que ha dicho la Corte Suprema y lo que ha dicho la Comisión Interamericana es que las graves violaciones de derechos humanos
se deben investigar por autoridades judiciales independientes, que son las del fuero ordinario y no la justicia penal militar. Ya, doctor Uribe, santanderiano, ¿verdad? Sí, sí. ¿Considera que en los últimos 30 años el machismo ha disminuido en el departamento de Santander? Bueno, no he vivido mucho en Santander, la verdad, toda la vida he vivido casi en Bogotá desde que tengo un año, pero yo creo que es un problema estructural el tema del patriarcado y el tema del machismo. Por eso en esta sola legislatura de lo que lleva este gobierno del pacto histórico, hemos aprobado más de 6 leyes que tienen que ver con temas de discriminación o de ataque o de violencia de género. Yo lo que creo es que hay unas nuevas generaciones jóvenes que fueron las que estuvieron en el estallido social y demás, que tienen una conciencia feminista, una conciencia ecologista, ambientalista, animalista, y creo que eso está cambiando la sociedad colombiana. Creo que son esos niños, esas niñas jóvenes, los que están incluso cambiando a sus padres, a sus abuelos, para que tengan una mirada más inclusiva. Hoy el fascismo a nivel mundial es un fascismo que tiene una vocación antiderechos, que solo hay hombres, que solo hay mujeres, que no reconocen las poblaciones LGTBIQ+, etcétera. Entonces yo sí creo que hemos ido avanzando en Colombia en general y por supuesto pues en Santander también. Gracias. En ese sentido, representante, teniendo en cuenta la implementación de la inteligencia artificial hoy en día, ¿considera usted que se puede correr un riesgo si no desde el Congreso se legisla a buscar precisamente que las chicas auxiliares, las chicas asistentes no pierdan su empleo, que no haya más desigualdad? Bueno, la inteligencia artificial, el consenso que va ganando a nivel mundial es que hay que regularla. Ujú. Eso lo ha hecho la Unión Europea, eso lo ha hecho Naciones Unidas a través de declaraciones, la UNESCO, la OCDE lo ha hecho. Hoy hay 50 países donde hay iniciativas legislativas. En el caso colombiano, habían 14 proyectos de iniciativa de diferentes bancadas para regular la IA. Lo que hizo este gobierno fue coger los 14 proyectos, llamar a los congresistas, crear una comisión bicameral accidental sobre inteligencia artificial, llamar a los académicos, llamar a los expertos e, integramos todos estos proyectos de ley en un solo proyecto y ese proyecto hoy está radicado y va a empezar a tramitarse en la Comisión Sexta del Senado. Entonces, sí hay que regular la inteligencia artificial y sí hay un tema. Yo también radiqué un proyecto de renta básica universal porque indudablemente va a haber una pérdida masiva de empleos. También se van a crear nuevos empleos. Algunos consideran que la proporción puede ser no tan amplia, pero lo que hay que pensar es en una reconversión laboral. Entonces, lo que se quiere hacer con una ley de inteligencia artificial hoy es garantizar los derechos humanos de quienes utilizan o acceden o padecen o se benefician de estas tecnologías, apoyar la innovación, apoyar que los colombianos tengamos soberanía digital, que haya plena conectividad, pero también garantizar que esa innovación permita generar una soberanía para el país y obviamente generar temas de reconversión laboral. En la medida en que los trabajadores se capacitan, pueden asumir las nuevas tecnologías y los nuevos roles con la inteligencia artificial. Pero obviamente el escenario mundial es que van a haber millones de empleos que se pueden perder y quizás hay que reducir jornadas laborales como lo hemos venido haciendo en Colombia, que ya la jornada laboral baja de 48 a 40 horas semanales y hay que socializar el empleo, pero también hay que pensar en derecho al tiempo libre remunerado. Es decir, va a haber gente que no va a tener empleo, pero necesita un ingreso, sea a través de la pensión o sea a través de renta básica, para que puedan incluirse y para que el sistema pues capitalista se mantenga, porque en la medida en que la gente tiene ingreso, pues hay mayor consumo. Este gobierno aumentó 37% los salarios mínimos y eso ha llevado a que más o menos 3 millones de colombianos
hayan empezado a salir de la pobreza. En ese sentido, doctor Alirio, este proyecto que su merced menciona que se radicó, ¿cuál tiene como punto o los dos puntos principales respecto a la inteligencia artificial? Bueno, por un lado es promover que la gente conozca del tema. Ok. Entonces es que se enseñe la IA desde ojalá la escuela, en la educación media, obviamente en la universidad. Nosotros ya tenemos facultades de inteligencia artificial, incluso tenemos doctorados de inteligencia artificial y hay que buscar la innovación. Eso implica que el Estado aplique recursos para proyectos que tienen que ver con desarrollo de inteligencia artificial y eso implica también tratar de nosotros, nunca vamos a tener producción de computadores cuánticos o microchips o lo que se usa, digamos, el hardware, pero sí podemos tener la programación. O sea, los software sí pueden ser nacionales, los datos de los colombianos y de todos nosotros sí pueden ser regulados y controlados, porque la inteligencia artificial vive de los datos. Entonces hay que proteger esos derechos, la intimidad de las personas. Y lo que hace la ley es clasificar los riesgos. Hay unas actividades que deben ser prohibidas en la IA, por ejemplo, prohibir la manipulación del comportamiento humano para todo, para temas electorales, para temas de educación y demás. Y eso está prohibido, o está prohibido el reconocimiento facial en términos en tiempo real para temas penales o para temas migratorios, para que no haya persecución, está prohibida la discriminación, está prohibido también violar lo que tiene que ver con los derechos a la intimidad de las personas, etcétera. Entonces, hay unas actividades que son de alto riesgo, unas que son de menos riesgo, otras que se consideran que no tienen riesgo, y la ley lo que hace pues es regular esos temas. Creemos que eso es importante para que los ciudadanos también estén informados, que haya transparencia. Se crea una autoridad nacional que se va a ocupar de vigilar de alguna manera el uso y la aplicación y el desarrollo de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial para garantizar que la gente no sea manipulada. Por ejemplo, está bien que los jueces utilicen la IA para documentar un fallo, para tener jurisprudencia o lo que sea, pero no es posible que sea un algoritmo el que esté tomando las decisiones. Las decisiones las tienen que tomar los seres humanos. Ese tema de la centralidad humana, del control humano, de la supervisión humana, o sea, ¿quién conduce el barco? La idea no es que esto lo conduzca un algoritmo que puede tener sesgos o lo que sea, sino que siempre lo humano vaya supervisando. Hoy la IA llegó para quedarse, está en los sistemas de salud, está en muchos temas públicos, pero por ejemplo, es un riesgo que la IA haga estratificación social o calificación social para que una persona acceda o no a un programa social. Eso la IA puede ayudar, obviamente, puede ayudar a saber si una persona tiene propiedades, si una persona tiene rentas o lo que sea, y entonces no es el beneficiario de una ayuda pública, pero no puede convertirse en un tomador de decisiones automático. En ese mismo sentido, representante, ¿considera usted que si las mujeres se vincularan más a cargos tecnológicos, se disminuiría tal vez la brecha social y se garantizaría el respeto a muchos derechos seguramente constitucionales, dado que normalmente existe como digámoslo así, un gusto por los cargos tecnológicos de los hombres, pero la mujer no se vincula? ¿Cómo desde el Congreso se pudiera avanzar en ese sentido? Bueno, hay un tema de discriminación histórica hacia las mujeres, o sea, eso viene de atrás, ¿no? Las mujeres antes no podían tener bienes, no podían votar, no podían tener el patrimonio, el papá les administraba los bienes o los hermanos y después que se casaba el marido, etcétera. Eso evolucionó. Hoy en día las mujeres están yendo a la universidad, se están especializando. Claro, no hay un problema de igualdad todavía. Si uno mira en el Congreso no hay paridad de género. Nosotros en el pacto histórico estamos haciendo listas cerradas, bloqueadas, de tal manera que si se eligen en las próximas elecciones 100 congresistas, 50 son hombres y 50 son mujeres, pero eso no lo está aplicando todos los partidos, o en muchos partidos ponen las mujeres, pero las mujeres no tienen opción de ser elegidas.
porque por la carga familiar, laboral, no participan de la vida política. Lo mismo pasa en las empresas. Si uno mira las direcciones de las empresas, pues cada vez van ingresando más mujeres, pero la proporción de hombres sigue siendo mayor. En este tema de la IA y de las tecnologías puede estar pasando lo mismo. Lo que hay que hacer es tener políticas afirmativas de inclusión para que las mujeres participen y que haya paridad, ojalá en todo, paridad en los consejos, en las alcaldías, en las funciones públicas, no solamente que haya mujeres, porque uno podría pensar que en algunos ministerios o en algunas entidades hay más mujeres que hombres, pero quienes dirigen normalmente son hombres, entonces eso tiene que mejorar. Se acaba de mencionar el partido político Pacto Histórico, al que usted pertenece. Al respecto, quiero preguntarle en dos sentidos. Lo primero, para la siguiente legislatura, ¿cuál va a ser su aspiración? Si va a continuar como representante de la Cámara, a aspirar al Senado o va a aspirar tal vez a la presidencia. Y la segunda pregunta en ese mismo sentido, respecto de la noticia de la probable candidatura del doctor Manuel Cepeda, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, a la presidencia. Entonces no sé si nos adelantan al Sí, constituyente primario. ¿Qué va a pasar con...? Bueno, sí, es muy importante que el país sepa varias cosas. Primero, pues que el pacto histórico está en un proceso de fusión, los partidos del pacto histórico, para que el Consejo Nacional Electoral nos reconozca personería. Segundo, que vamos a tener el 26 de octubre una consulta. Y en esa consulta se va a elegir el candidato presidencial, el precandidato que va a marzo a un frente amplio, y que ahí tenemos como 8 candidatos. Iván en este momento todavía no ha anunciado oficialmente que quiere ser candidato presidencial, pero mucha gente está invitándolo a que tome una decisión. Yo creo que está por tomar la decisión oficial de si soy candidato a la presidencia. Si eso pasa, yo me postularía al Senado. Si Iván no se postula a la presidencia y él sigue al Senado, yo seguiría a la Cámara. Nosotros hemos sido fórmulas en el Senado, yo en la Cámara. Ambos hemos trabajado en los temas de derechos humanos muchos años y demás. Pues somos amigos, nos conocemos, etcétera. Entonces estamos en esa situación hoy. Si él va a la presidencia, yo iría al Senado y tendríamos pues otras cámaras en el resto del país, pero todo se va a hacer en función de fortalecer el pacto histórico y en función de tener más congresistas en el 2026 y de renovar pues este proyecto político que se llama Pacto Histórico, el programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida. Se han avanzado en muchas cosas, otras cosas no avanzaron, no se han hecho y otras cosas no se hicieron bien. Seguramente hay que ser autocríticos, muchas cosas no avanzaron como queríamos. Entonces se necesita pues otro periodo de gobierno para consolidar el cambio, para seguir avanzando en los temas de cambio en este país. Precisamente respecto a esa frase cambio, doctor Alirio, algunos críticos refieren que tal vez no se ve reflejado. Entiendo que hay unos datos, tal vez del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que refieren que la pobreza ha disminuido, que la cobertura en salud y educación ha aumentado. Por favor, ¿nos puede referir esos datos que el constituyente primario desea escuchar para que precisamente se conozca cómo ha mejorado el país? Tenemos que hacer un programa solamente para eso, pero sí, señor. De manera general yo diría, mire, en lo macroeconómico al país le ha ido muy bien. Es decir, el año pasado tuvimos más de 6,5 millones de turistas de extranjeros que vinieron a Colombia y hemos estado sustituyendo la industria extractivista del carbón y el petróleo por otros ingresos. Es decir, vamos haciendo una transición económica en términos de lo que hablamos de hacer una transición también para pasar digamos, de una productividad extractivista a una productividad más limpia. El dólar nunca cayó, nunca subió, perdón, al contrario, ha tendido a la baja. Cuando se dijo que no iba a haber inversión extranjera, pues ha habido inversión extranjera. Yo creo que los ricos de este país han ganado más plata con este gobierno que con gobiernos anteriores. Es decir, se ha mantenido la productividad, la inflación. Nosotros recibimos un país con 13 puntos algo y estamos hoy con menos de 5 puntos.
el salario mínimo subió el 37%, mientras que caía la inflación. Los más pobres, que son los que ganan el salario mínimo, pues tuvieron un aumento real de algo así como 37 billones de nuevos ingresos que estimularon el aparato productivo, que estimularon la producción del país. Si tú lo miras en el tema de tierras, se han formalizado más de 1.700.000 hectáreas, se han comprado más o menos 600.000 hectáreas que se han entregado a los campesinos, más las que ha entregado la SAE y otras instituciones. Se han reconocido 10 zonas de reserva campesina que se suman a las anteriores. Se han dado más de 900.000 créditos agropecuarios a pequeños campesinos, en un 36% mujeres cabezas de familia. O sea, si uno coge cada tema, el económico, el agrario, en educación, se han generado más de 200.000 nuevos cargos en cupos universitarios, se han bueno, atendido miles de mejoramientos escolares, de instalaciones escolares, bueno, la gratuidad de la educación, esa es una ley que aprobamos acá. Bueno, son muchos temas, tendríamos que coger, ¿no? En materia ambiental, pues se han ido mejorando también muchos temas. En temas de política de drogas, ya no se está atacando al campesino que cultiva coca, fumigándolo, persiguiéndolo, metiéndole preso, quemándole las casas, sino que se está atacando la cadena de valor del narcotráfico. Y eso se refleja en más de 2.500 toneladas de cocaína que han sido incautadas y digamos, la pérdida de la confianza inversionista de los mafiosos que han hecho que eso se desestabilizara un poco. Entonces creo que son muchos temas, pero por supuesto, si uno coge el plan de gobierno que era Colombia, potencia mundial de la vida, si uno coge el plan de desarrollo, si uno coge el, el documento de política de seguridad, si uno coge diferentes temas, pues va a encontrar que muchas de las cosas que están allí no se han cumplido. Es decir, la expectativa era muy alta, nosotros nunca habíamos sido gobierno, el plan de gobierno se construyó con muchos sectores económicos, técnicos, pero también con mucha sociedad civil. Entonces era como todas las agendas sociales aplazadas se metieron en el plan de gobierno. Y obviamente no había plata para tanto. Nos tocó pagar más de 50 billones por el tema de la gasolina y el atraso que había con esos temas. Se nos tumbaron normas de la reforma tributaria. Bueno, entonces hay cosas importantes. Estamos esperando lo de la reforma pensional. Hoy deberíamos estar dándole una pensión simbólica en el pilar solidario a 3 millones de viejitos. Eso entraba a regir el 1 de julio. La Corte Constitucional ha estado obstruyendo la vigencia de esta ley. Obviamente respetamos las decisiones judiciales, pero realmente ha habido una política de obstrucción de que entrara en vigencia la reforma pensional. Ya entró la reforma laboral. Entonces, hay muchas cosas buenas que el país no sabe, que han venido pasando, que nosotros también es una culpa propia no hacer la pedagogía, no transmitir todo lo que se ha avanzado, pero también hay que reconocer que muchas cosas que se quería que avanzaran no avanzaron. Sí, sí. Sí, efectivamente para eso es este canal, este espacio, la revista El Congreso, la revista Hablemos Colombiano, permite pues llegarle al ciudadano de a pie, constituyente primario, quien además nos insiste mucho por preguntar el tema de seguridad, dado que es como el pilar de la oposición, de los partidos de derecha, seguridad, seguridad, y decir que de pronto el gobierno actual ha sido algo laxo con este tema. Su merced refirió que ya no estaban pues colocando preso a la persona que siembra coca, toda esta situación. A veces el respeto a los derechos humanos no es sinónimo de impunidad. A veces la gente lo percibe así como que se es muy laxo con de pronto la persona que está cometiendo delitos menores. Pues bueno, mira, primero, este gobierno ha extraditado más personas que gobiernos anteriores. Es decir, cuando ha habido capos o personas que se consideran que son máximos responsables o que están pedidos en extradición, el Estado ha actuado y los ha seguido extraditando hacia los Estados Unidos. Cuando ha habido suspensión de alguna extradición ha sido porque han estado de negociadores o en alguna mesa de negociación
y eso está permitido en la ley, en la Constitución y demás. Ahora, el tema es que las políticas de seguridad se pueden leer de varias formas. Una cosa es considerar que la política de seguridad es tener más cárceles, es tener más policías, es tener más soldados. Yo invito a la gente que ha viajado cuando va a otros países y realmente el indicador de seguridad no es que las calles estén llenas de policías o de soldados, ¿no? Incluso hay países donde uno pasa por el frente del Ministerio de Defensa y si uno no ve el letrero que dice Ministerio de Defensa no se entera que ahí queda el Ministerio de Defensa, ¿no? Y los magistrados y la gente va en el metro a la oficina y no van en carros blindados, no van. Aquí tenemos un problema de conflicto armado que hay que superar y obviamente se han cometido fallas en las políticas de paz porque se sentaron en muchas mesas y no se consolidaron los diálogos con todas las mesas. Eso hay que reconocerlo, han seguido asesinando los líderes sociales. Bueno, hay unos temas ahí que no se han superado. Entonces necesitamos apostarle a eso. Ahora, aquí tuvimos décadas de seguridad democrática, de políticas represivas, el Plan Colombia, el Plan Patriota, bueno, de intervención militar extranjera, de todo eso, y al final nunca logramos la paz. Las FARC nunca las derrotamos, tocó hacer un proceso de negociación. Entonces yo creo que eh, hay que tener siempre zanahoria y garrote, o sea, ofrecer la posibilidad una negociación o aplicar la ley, someterlos, capturarlos, bueno, hacer, combatirlos como sea. Yo creo que, yo espero que en este último año se enderece un poquito este tema de la paz. Hay por lo menos 3 grupos que ya están listos para concentrarse y dejar armas. En este momento hay otros 5 con los que hay diálogos y yo sí creo que tenemos que apoyar y aprobar esa ley de sometimiento a la justicia para tener un marco jurídico que permita que bandas criminales, que grupos armados de alto impacto tengan una pista jurídica para poder aterrizar y para poder desmovilizarse y lograr que digan la verdad, que desmonten los grupos armados y demás. Pero ahí hay una debilidad. Pero la solución no es volver al pasado, porque en el pasado lo único que tuvimos fue pues más muertes, más militares. Aquí los atentados terroristas disminuyeron más de un 70%. La muerte de soldados y policías se redujo en más de un 50%. Entonces hay que pensar en que ningún colombiano muera como soldado, como policía, como guerrillero, como paramilitar, como miembro de una banda. Y eso implica tener